interior al exterior de la célula o viceversa. Para esto van a tener proteínas especializadas, que vamos a ver todos los tipos de proteínas especializadas para el transporte y para que se comunique una célula con otra, en algunos casos como el de las hormonas. Como composición de la membrana en sí está compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos. Los lípidos, más que todo, van a ser los fosfolípidos, que forman la capa lipídica, como pueden ver. Está la bicapa lipídica, tienen su bicapa lipídica, está compuesta por fosfolípidos. El colesterol, que va a ser un regulador de la temperatura de la membrana, que la va a hacer rígida o la va a ser más lábil dependiendo de la temperatura. Mientras más caliente, va a ser más rígida, cuando esté más fría, va a ser más móvil. Aquí tenemos proteínas, dos tipos de proteínas, las integrales, que son canales y transportadores, y las periféricas, que son de apoyo de expresión para ciertas sustancias. Por último tenemos los carbohidratos, que son glicoproteínas, glicolípidos, y ambos van a formar el glucocálido. Como podemos ver, aquí tenemos las proteínas integrales. Cuando me refiero a proteínas integrales son todas las que atraviesan la membrana. Sí. Un extremo que es el exterior, aquí vamos a ver el exterior, el exterior y el interior de la célula. Las integrales van a ser proteínas que desde el exterior hasta el interior pasan por toda la membrana. Vamos a tener algunas proteínas que van a ser las periféricas, que en este caso podemos ver como que solo están al borde, es decir, en un extremo y no atraviesan completamente la membrana. Más que todo nos sirve para el paso de algunas sustancias. Estas proteínas pueden ser como canales, podemos ver esta parte, o que son los carriers, que también son para el paso de ciertas sustancias, pero ya utilizando ATP. Vamos a empezar con lo que son los lípidos. Los fosfolípidos están compuestos por una cabeza hidrofílica, que apetece el agua, y una hidrofóbica. La hidrofóbica es la que está a la mitad, como podemos ver, las colas hidrofóbicas. Por esta parte repele todo el agua posible y la hidrofílica la trae. ¿Ya? Y por otra parte tenemos el colesterol, que lo que va a hacer es aumentar la fluidez y la estabilidad de la membrana. Y nos previene que haya cristalización de los ácidos grasos. Aquí les he mostrado cómo es un lípido. Por su cabeza, como está formado por la colina, un grupo de fosfato y el glicerol, y ácidos grasos que están a la mitad, que no permiten el paso del agua. Así es como se ve una célula, para cuando se imagine. Todo el borde está formado por una membrana plasmática y el interior es donde están los organelos. Otra parte importante de los lípidos son las balsas lipídicas, que se llaman lipid trap, y las caveolas. ¿Para qué nos sirven estas estructuras? Más que todos los lipid traps que están al borde, se van a imaginar como si fueran islas que estuvieran en un mar extenso. La membrana plasmática va a ser el mar extenso y las islas que van a ser los lipid traps, las balsas, son como puntos de recepción de sustancias. Más que todo nos van a ayudar a la organización o recepción de receptores a linfocitos especializados. Están en ciertas partes de la membrana para tener esa finalización. Por otra parte tenemos a las caveolas, que forman como una cueva, lo que es su nombre, que nos ayudan a la endocitosis de ciertas sustancias y a regular el transporte del colesterol. Por otra parte también nos ayuda a la sustitución del óxido nítrico. Como pueden ver, así se forma una caveola cuando entra alguna sustancia al interior de la célula, la sustancia se queda en esta parte y se cierra nuevamente la membrana. Ejemplos clave que tenemos en las caveolas: tenemos la entrada del LDL, que es un tipo de lípido, y lo que son las balsas lipídicas, activación de los linfocitos T. ¿Cómo lo vamos a ver? Un trastorno que sí está alterado en las caveolas, vamos a ver la aterosclerosis, que es el acúmulo de todos estos lípidos en los vasos sanguíneos, y algunos trastornos de las balsas lipídicas, es el E. coli y el VIH, que es por donde entra hacia la célula. Ahora tenemos los carbohidratos de membrana, teníamos tres, como hemos visto. Aquí están las glicoproteínas, que son proteínas más azúcares. Estas tienen tres funciones principales. Una,
ABO o AB0, que es el sistema del flujo sanguíneo. Después nos van a ayudar a la señalización para el reconocimiento de estructuras, como el reconocimiento de la eritropoyetina, y para unirse con otras células. Luego tenemos los glucolípidos, que son lípidos más azúcares, estos que son el sistema para la estabilidad estructural. Estos glucolípidos son los que mantienen la estructura de lo que es la célula para que no haya organización y pueda volverse camisa. Y nos sirve más que todo como marcador celular para antígenos por antigenógenos. El glicocálix es una forma de unión en sí entre lo que es las glicoproteínas y los glicolípidos, que es una protección química que va a tener la célula y va a ayudarnos a la inmunidad, evitando que algunos patógenos se puedan adherir a la célula y en el caso de la fertilidad. Posteriormente tenemos las proteínas. Vamos a tener tres tipos de proteínas. Las proteínas integrales, como les había mostrado, que son las proteínas que atraviesan toda la membrana y lo que nos permiten es el paso de las sustancias que son hidrofílicas al interior de la célula. Como función principal, transporte de células, comunicación celular con los receptores y unión con otras células. Algunos ejemplos de donde están las proteínas integrales son los canales iónicos, el canal de sodio, el canal de potasio, de cloro, y algunos receptores acoplados a la proteína G, que son un tema que vamos a avanzar posteriormente. Las periféricas, como hemos visto, solo están a un lado de la membrana, no la atraviesan. Más que todo, nos ayudan en el soporte estructural como citoesqueleto y a la señalización para enzimas y para anclaje de proteínas. Un ejemplo es la naquilina, que es donde se van a anclar proteínas del citoesqueleto para que esté a una célula estable, y el citocromo C, que es cómo estas proteínas periféricas se van a unir a la mitocondria para realizar ciertas sustancias. Cuando vean el tema de farmacología van a ver que el citocromo 450 donde se une la mayoría de los medicamentos. ¿Ya? Y por último tenemos las proteínas ancladas a los lípidos. Son proteínas que se van a pegar a estos lípidos covalentemente, como es el ejemplo del ácido palmítico, y nos ayudan a la señalización y a localizar las balsas lipídicas que habíamos visto anteriormente. Algunas enfermedades que pueden pasar es que los priones, que son enfermedades neurodegenerativas, son moléculas, son microorganismos más pequeños de lo que son las bacterias, los virus que nos van a causar alguna enfermedad, o en la fosfolipasa C para la señalización. Aquí tenemos un ejemplo de cómo van las proteínas de transporte. Estas nos van a ser por canales, por polos selectivos para la difusión facilitada, y van a hacer cambios estructurales en los transportadores cuando se activen o se inactiven para que ciertas sustancias pasen. Ejemplos que vamos a ver de proteínas durante esta clase van a ser las acuaporinas, que es cómo el agua puede pasar al interior de la célula. Hay algunos canales que permiten el paso del agua al interior de la célula que son escasos, y hay algunos que son las acuaporinas, que nos permiten que la célula no se acumule el líquido o esté deshidratada. Ya vamos a ver tipos de acuaporinas, son 5 tipos de acuaporinas en general. Otras formas de que nos ayuda las proteínas de transporte es en la bomba sodio potasio TPase para el paso de las sustancias, y en el GLUT, que son los GLUT del 1 al 4, para que entre la glucosa al interior de la célula. Posteriormente, las proteínas de membrana, que son las especiales, vamos a tener los receptores de membrana, que reciben señales químicas. Aquí vamos a ver todo lo que es hormonas, que se unen siempre a ligandos. Siempre que hablamos de ligandos, son hormonas o neurotransmisores que se van a ir a una célula. Tenemos ejemplo de la adrenalina, el receptor de la insulina y los receptores GABA. Y por último tenemos las proteínas de unión, que son las proteínas CAM, que mantienen los tejidos y permiten una comunicación celular, como podemos ver acá. Las proteínas CAM van a permitir ese paso de célula a célula, por lo que es las cadenas o por las integrinas. Funciones que va a tener la membrana son las 4 principales. La primera es una barrera selectiva, que solo va a pasar sustancias que se necesiten y cuando sean necesarias. Comunicación celular para receptores mensajeros como
liberan hormonas para el transporte de ciertas sustancias por las proteínas transportadoras y los canales iónicos y para el reconocimiento celular. Es el glicocaris que identifica las células propias de lo que son las células agentes. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo se unen las células. Tenemos 5 tipos de uniones de células. Las primeras son las uniones estrechas, o en algunos libros las van a ver como tight church. Estos son células proteicos que van a unir fuertemente dos células y van a bloquear el paso de sustancias entre ellas. Más que todo las vamos a ver en el epitelio intestinal, en la barrera hematoencefálica y en los túbulos renales. ¿Para qué nos sirven? Es para mantener estos compartimentos separados y que no entren líquidos al interior de la célula. Aquí podemos ver, esta es la membrana basal de las células del epitelio intestinal y aquí vemos las uniones estrechas que tienen cada una para comunicar célula con célula y no permitir que el líquido entre al interior de ellas. Esta es una vista un poco más microscópica y aquí tenemos los puentes que van a tener, que son los sitios de unión o los sitios de eso, que permiten la interacción de una célula con otra para el paso de sustancias. ¿Por qué nos importa saber esto? Porque en algunas patologías como ser el cólera se afectan estas uniones estrechas y hay fuga de agua y electrolitos, que es por lo cual se les produce la diarrea. Que todos los líquidos de esta célula van jugando hacia el exterior y no se pueden absorber de una buena manera. Otras, como una alteración a la barrera hematoencefálica, que es un poco más complicado, es cuando pasan patógenos o toxinas del sistema nervioso central para las enfermedades. Después tenemos las uniones que son los desmosomas, que son uniones que van a anclar igual células vecinas, pero mediante filamentos intermedios. Más que todo lo vamos a ver en dos partes del cuerpo. En la epidermis, que van a ser hemidesmosomas, son casi desmosomas, y en el miocardio, que son desmosomas completamente. ¿Qué es lo que nos permiten estas uniones un poco más complejas, en la cual hacen que hay una resistencia mecánica para estiramiento-fricción? Como se verá que cuando ustedes estiran su piel, pueden hacerlo mediante estos desmosomas que permiten que las células estén unidas. O en el corazón, en los latidos cardíacos, para que el potencial de acción igual a estas células unidas pueda pasar alrededor de la célula. ¿Ya? Un ejemplo que vemos en la parte del epidermis es el pérfido vulgar, que es una enfermedad autoinmune que ataca a las desmogleinas. Las desmogleinas son estos puentecitos, aparte de la caderina, que unen estos desmosomas. Cuando ocurre esto, hay una pérdida de la unión entre estas células, por lo cual se ocasiona ampollas y erosiones. ¿Por qué? Porque el líquido está fugando de la célula. Por eso se ven como pequeñas ampollas. Luego tenemos a las uniones adherentes o adherent junctions, que son uniones en forma de cinturón. Es como si cada célula estuviera amarrada a otra. Y están hechos más que todo por filamentos de actina. Estos microfilamentos de actina son los que forman este cinturón. ¿Para qué nos sirve? Nos mantiene la estructura del tejido y hace que haya una coordinación del movimiento celular. Más que todo van a ver estas en lo que es las heridas, permitiendo que las células epiteliales migren juntas y se puedan unir. ¿Ya? Luego tenemos las uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes son como si fueran pequeños poros que permiten la comunicación de una célula con otra. Se encuentra el músculo cardíaco liso y en algunas neuronas, y es por acá donde pasa todo el potencial de acción de una célula a otra. Vamos a ver que el corazón, como ya creo que lo han visto parte en anato, no sé si han llevado esa parte de que el corazón actúa como uno solo cuando late. Cuando llega el potencial de acción, no es de que una célula se activa y la otra y la otra. Es como si hubiera un paso, un canal, con estos uniones comunicantes que permiten el paso eléctrico para que todas las células se despolaricen al mismo tiempo y puedan contraerse y relajarse. Si fuera de una hora, el corazón no actuaría como una bomba y habría células que se van activando y después una contracción muy fuerte para el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunas enfermedades, como sean las arritmias,
o como es la fibrilación auricular, ventricular, hay una descoordinación en lo que es la contracción, por lo cual hay mayor contracción, digamos, en las aurículas que en los ventrículos, o en el caso de infarto, cuando se mueren algunas células, van a ver que pacientes con infarto que han sobrevivido, que ya tienen esta muerte celular, esa parte del corazón no va a mandar las señales a las otras, debido a que estas uniones comunicantes ya no funcionan. Y por último tenemos a las selectivinas, que es donde hay difusión transitoria. Esto más que todo lo van a ver en la parte de biología molecular, mediante las proteínas moléculas CAM, las proteínas especiales que ya hemos visto, que más que todo están en el interior vascular y los leucocitos, y nos ayudan a la extravasación de los leucocitos y que vayan a las zonas inflamadas. Van a ver que entonces tienen como patitas, los sitios de unión, cuando los linfocitos van a atacar alguna célula dentro de los vasos sanguíneos, van a ver que se van pegando y van caminando. Este es un resumen de los 5 tipos de adhesión y algunos ejemplos para que puedan utilizarlo posterior a la clase. Les voy a pasar las diapositivas. En lo que es permeabilidad selectiva vamos a ver que ciertas sustancias pueden pasar la membrana, otras no. Las sustancias que pueden pasar la membrana en todo momento es el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Algunas que son muy pequeñas que sí pueden pasar son el agua, en algunos casos no completamente, el glicerol. Después podemos ver moléculas grandes, polares, como la glucosa, sucrosa, que sí necesitan canales. Hemos visto tipo de canal por donde pasa la glucosa. ¿Algunos se acuerdan? ¿Cuáles eran los canales que hemos visto? ¿Ninguno? Los glúteos donde pasaba la glucosa. Y los iones normalmente no pueden atravesar la membrana, solo si es que se necesitaran y se activaran ciertos canales. Cationes. Tienen que ver que algunos factores que determinan la permeabilidad son la solubilidad, es decir, sustancias liposolubles o grasas pueden pasar fácilmente, y cuando son de muy pequeño tamaño. Son los únicos casos donde pasan sin dificultad. Ahora vamos a ver lo más importante, que es el transporte pasivo y activo. Tienen que recordar siempre, transporte pasivo no utiliza energía, nunca va a utilizar energía, y más que todo lleva del lugar donde hay más sustancia a menos sustancia. Ejemplos van a ser la difusión simple y la ósmosis, que la vamos a ver en un momento, y el transporte activo siempre necesita ATP y va en contra del gradiente, como es la bomba sodio-potasio, el caso de endocitosis. Pero vamos a ver lo que es la difusión simple. Es el movimiento de moléculas de un lugar con mayor concentración a un lugar con menor concentración sin gastar energía por el transporte pasivo. En este ejemplo les voy a mostrar la difusión simple. Aquí hay mayor cantidad de sustancia, va al lugar donde tiene menos sustancia. Este es el lugar de mayor concentración a menor concentración. No requiere proteínas ni nada para que ocurra. Las sustancias que pasan son el oxígeno, el dióxido de carbono, algunas hormonas esteroideas que son lipídicas y el alcohol. Algunas moléculas pequeñas como el agua pueden pasar en pequeña proporción, pero la mayoría de las cosas por ellos. Y a veces cuando hay algún canal abierto, sí puede pasar por difusión simple el potasio y el sodio. Se ve nada. En lo que es la difusión facilitada, al igual que la difusión simple, no necesita para nada, pero se lo hace mediante los facilitadores que van ¿Canales a ser proteicos? los transportadores. Canales proteicos. Tenemos diferentes tipos de transportadores. Van a ser los transportadores que son los cables, que son estos, que son como vehículos que necesitan ciertas sustancias iguales para pasar. Por ejemplo, aquí tenemos a la glucosa, que está como si fuera un hexágono. Si fuera de forma cuadrada o fuera otra sustancia, no pasa la glucosa, solo pasa para ciertas sustancias. En este caso no necesita energía, pero sí necesita que sea la misma estructura.
y la que son por canales iónicos o transportadores, en la cual está regulado para ciertas sustancias. Estos canales pueden abrirse o pueden cerrarse según la necesidad. Si no está regulado, se van a ver que hay algunos canales que están completamente abiertos todo el tiempo. Las sustancias pueden pasar, es decir, los iones pequeños. Ahora vemos lo que es la ósmosis. La ósmosis no es sobre sustancias, es sobre agua. Es la diferencia entre difusión y ósmosis. Ósmosis, acuérdense, agua. Ya la difusión lenta del agua en una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable Perdón, Michelle, soy perro. en la célula es la membrana plasmática. Va a pasar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Deja, estoy estudiando. Más que todo lo hace por la fuerza osmótica, que es la presión osmótica, que es la fuerza necesaria para pasar de un lugar a otro. Más que todo, eso van a ver en la absorción del agua del intestino. Cuando ustedes consuman líquidos, cuando lleguen a su estómago, los niños pasan de un lugar en la menor concentración a mayor concentración. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver lo que es la tonicidad. La tonicidad es la capacidad de la célula de una solución para modificar el volumen celular. Vamos a ver que hay tres tipos de soluciones: la isotónica, la hipotónica y la hipertónica. La isotónica es como todas las células se encuentran normalmente. Estas están con una osmolaridad que vamos a ver que es de 285 a 295 miliosmoles. Esta es la célula que se encuentra estable dentro de parámetros. Es un volumen constante que va a tener. Como ejemplo podemos ver el suelo fisiológico, por eso se llama fisiológico, porque es lo más parecido a lo que está en el organismo, lo que tiene que parámetros en el organismo, y en el mismo no hay movimiento de agua, es decir, la célula está estática, no va a salir agua al exterior ni va a entrar agua al interior, está completamente isotónico, como se puede decir. ¿Para qué nos sirve esto? Para reponer volúmenes sin alterar la célula. Cuando ustedes tengan, vamos a ver los tipos de deshidratación, si es isotónica, vamos a ver que tienen que reponer con suelos fisiológicos, más que todo, para que la célula no crezca grandes o se desencadene. Luego tenemos la hipotónica, que es cuando las células se hinchan y hay un inicio de lisis. Esto se da con agua destilada o cuando está a la mitad de la solución fisiológica. Aquí el agua entra a la célula por ósmosis y hace que la célula llegue a la capacidad máxima que pueda tener. ¿Ya? Esto hay que evitar más que todo en pacientes con edema cerebral. Cuando vean a futuro que hay traumatismos craneoencefálicos, no pueden dar soluciones destiladas o soluciones fisiológicas a 0.45%, porque lo que van a hacer es hinchar las células cerebrales. Y luego tenemos las hipertónicas. Hipertónicas es decir que es cuando la célula está con demasiado flujo al interior y poca agua. Es cuando las células se encogen, lo que se llama crenación, y se da por solución salina, es decir, agua de mar. Esta agua sale de la célula por ósmosis y es más que todo utilizado para sacar edemas. Cuando ustedes den soluciones al 3%, van a sacar de la célula todo el líquido para quitar el edema que la misma célula. ¿Preguntas sobre eso? Doctor, ¿es lo mismo que la hiponatremia? No. Hiponatremia es sobre lo que sería sobre el sodio. ¿Nos puede explicar un poquito de eso? Aquí tenemos un ejemplo. Es lo que nos Acá enseñó, tenemos ¿no te acuerdas? lo que es normal, una célula normal, La de bio. en el cual no hay movimiento de agua, la célula está isotónica, como se podría decir. Si es que lo metemos en una sustancia la cual va a meter líquido dentro de la misma, vamos a ver cómo la célula va creciendo. Y ahí tenemos unas condiciones hipotónicas, cuando la célula está entre 200 miliosmoles o menos de 285 miliosmoles. Y por último tenemos las hipertónicas, que es cuando hay una solución salina al 3%, cuando las células van a perder todo el líquido que está en el interior de la misma. Esto más que todo se utiliza para producir. Cuando vean pacientes deshidratados, vamos a ver que tenemos tres tipos de deshidratación: la isotónica, hipertónica y hipotónica, y vamos a ver que hay cómo se tiene que corregir esto para ese paciente
vaya a tener condiciones democráticas normales. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con cada célula? Sí. Ahora vamos a ver lo que es el transporte activo. Este es un ejemplo que a mí me gusta para que entiendan cómo se maneja el transporte activo y el transporte pasivo. Vamos a ver, el transporte pasivo, como lo veíamos antes, era por moléculas pequeñas o grandes que no podían usar la membrana por difusión simple. Esa era la limitación que tenían. Solo moléculas pequeñas podían atravesarla. Por eso lo que se hace es el transporte activo. En el activo necesitamos el uso de ATP. Y esto va en contra de su caliente. Como ejemplo de doy para mí, una forma fácil de explicarles es, imaginen que están en un río. ¿Ya? El mismo siempre va a ir a favor de la corriente. Si ustedes se lanzan Contra. quieren pasar, el río los va a llevar. Es de difusión simple. No necesitan ustedes hacer nada. Bien esfuerzo. Todos se quedan quietos y va a pasar la sustancia en el lugar, mayor concentración a menor concentración. En la facilitada, lo mismo, pero si tuvieran como canales que les permiten pasar. Es como si hubiera una barrera. Imagínense un río que tiene que pasar y hay una barrera a la mitad. La difusión siempre los deja pasar completamente. La facilitada, hay ciertos canales en lugares donde ustedes van a pasar, que estos van a estar abiertos para que ustedes pasen o no. Y lo que vemos en la pasiva es lo contrario, es como que ustedes se tienen contra él. Y tienen a veces sacar por donde no se podría normalmente. Entonces, ¿qué necesitan ahí? Necesitan energía. En este caso, necesitan un bote, que el bote vaya en contra, usando energía para que puedan pasar estas personas al otro lado. ¿Se entiende esa parte? Vamos a ver el transporte activo, que se va a dividir en dos, en primario y secundario. En el primario vamos a utilizar directamente el ATP, vamos a decir los barcos, vamos a utilizar los barcos para que pase la gente. Y esto más que todo lo vamos a ver en la bomba sodio-potasio, en la bomba del calcio TPasa, desde los músculos, y en la bomba de hidrogeniones, que es a nivel del estómago. En este caso, cierta sustancia quiere pasar, como la bomba sodio-potasio TPasa, y va a salir cierta sustancia activándose de ATP, convirtiéndose en ADP, por eso se llama ATPasa. Hace que la adenina-trifosfato se vuelva en adenina-trifosfato. Aquí les dejo el ejemplo de la bomba sodio-potasio TPasa y cómo actúa. Como definición, lo que quiere hacer es volver a la célula a un estadio normal. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante ATP. ¿Qué es lo que hace? Saca 3 sodios desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, al espacio extracelular. Y va a meter 2 potasios en el interior. Lo hace de este modo. Llegan los 3 sodios, el ATP cambia a ADP, 2 potasios. libera y hace que los 2 potasios entren al interior de la célula. Grado de concentración. ¿Para qué nos sirve esto? Para mantener el potencial de membrana, que vamos a ver en un momento, y hacer que la célula vuelva a un estado normal de reposo. ¿Para qué también nos sirve? Para regular el edema. Luego se van a acordar que el agua y la sal van al mismo lugar que el agua y la glucosa. Siempre que tengan hiponatremia van a tener deshidratación y van a tener edemas en el caso de que tengan mayores concentraciones de sodio. En el transporte secundario vamos a ver 2 tipos de transporte, los importe y los antiporte. Prefiero que lo digan de este modo porque cotransporte y contratransporte normalmente van a acabar equivocando, así que prefiero que lo mantengan como importe o antiporte. En el mismo no utilizan ATP directamente, sino van a depender del otro. Un ejemplo en el importe es el ejemplo de que, vamos a dar el ejemplo que el sodio estaba en ese bote. Era una persona del bote que estaba utilizando energía. Un ejemplo del importe, el potasio y el cloro no se van a subir al bote, pero van a estar agarrados de la mano de la persona que estaba dentro del bote para llevarlos. Es decir, ellos dos no utilizan energía, pero van a favorecerse de lo que el sodio sí lo estaba utilizando. Aquí vamos a ver el transporte de sodio-glucosa. Vamos a poder
igual que el dopamina. El sodio está entrando al interior de Pero la dijo que lo célula, conversamos carga con eso. Sí, glucosa dijo, ¿te con él acuerdas? para entrar al mismo. La glucosa no utiliza energía para entrar al Envíaselo interior, ahorita, Sai. solo la disocia. Sí. Ahorita, disculpa, me olvidé. Luego tenemos los antiportes, que esto pues harían un intercambio. Yo entro y tú sales. Yo utilizo energía para abrir la puerta y tú para salir. Si alguna vez han visto en algunos hoteles los movimientos que hay No, todavía no voy al a ingresar, esos movimientos donde entra una persona y el otro lado puede pasar al lado. Ah, ya entendí. Es lo mismo, una persona entra, la El otra chavo. sale. Ese es el antiporte. Y luego tenemos el transporte vesicular, que es donde está la endocitosis y la exocitosis. Aquí se mueven moléculas grandes o partículas dentro o fuera de la célula. En el caso de la endocitosis, metemos estas al interior de la célula mediante tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. En la fagocitosis son para partículas grandes, más que todo microorganismos o restos celulares, como son las bacterias. El mismo son igual transportadores que van a formar como cadeolas, como habíamos visto, para fagocitar todo un endosoma y traer al interior de la célula. Más que todo lo hacen los leucocitos. En la pinocitosis es para líquidos y solutos disueltos, y podemos ver algunas sustancias que son más grandes que no pueden pasar a través de la célula, las tienen que hacer mediante vesículas. Y por último, los receptores mediados receptores. Cuando estos receptores determinan ciertas sustancias como el LDL o hormonas, van a igual formar una cadeola para introducir al interior de las células ciertas sustancias. El exocitosis es todo lo contrario, es la liberación de sustancias al exterior como enzimas digestivas u hormonas, en las cuales va a formar una vesícula, y esta vesícula va a ser expulsada al exterior de la célula. ¿Preguntas? ¿No? Aquí está un ejemplo, o más que todo un resumen de lo que son los tres tipos de dirección. La facilitada no necesita energía, es pasivo, va a ser a favor del referente de la célula, y va a utilizar como ejemplo transportadores de glucosa. El activo sí o sí necesita ATP y va en contra. Imagínense que tengo en contra de como la bomba sodio-potasio. Ya tenemos un transporte activo secundario que es indirecto, que va a ser mediante el gradiente de uno de ellos que utiliza energía, los demás se van a ir acoplando. ¿Me podría decir si está correcto? Aquí está un resumen de La todo correlación, lo que hemos llevado, ¿qué podría para cambiar? que puedan ver. A la mierda. ¿Preguntas en este momento? Disculpe, no le entendí bien. Cuando se refiere a pinocitosis es pues moléculas de género pequeñas, ¿verdad? Grandes. Son moléculas grandes que son bacterias que quieren introducirlas al interior de la célula. Grandes, entonces fagocitosis sería... Más que todo es con bacterias. La Son microorganismos. fagocitosis es para sustancias que quieren ser degradadas. La fagocitosis. En el sentido de bacterias, algunos restos celulares que estén al Viejos. exterior, cuando hay daño en la piel, digamos, causan una herida, Una tisuria, van una a ir tisuria. las células a fagocitar, es decir, a meter ciertas sustancias muertas o células que ya no funcionan para eliminarlas. Guau. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña dinámica para ver si entienden la bomba sodio-potasio TPasa.